Muy bueno, me presento. Soy el maestro José Isaac Moreno Martínez, maestro en Ciencias de la Administración con énfasis en Gestión de Negocios, a su vez licenciado en Economía, y a lo largo de estas cápsulas estaremos desarrollando la materia de estadística descriptiva e inferencial. Para iniciar vamos a definir primeramente qué es la estadística, ¿verdad? Bien, permítame para compartir. Bien. Vamos primeramente a definir qué es estadística. La estadística, según Mario F. Triola, es un conjunto de métodos para planear estudios, experimentos y obtener datos, y luego organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basados en los datos, ¿verdad? Esas son las fases primordiales de la estadística, ¿verdad? Más adelante en las siguientes cápsulas, cuando definamos qué es estadística descriptiva e inferencial, nos daremos cuenta que estas fases no son exclusivas de ninguna de las dos ramas de la estadística, ¿verdad? En ambas se tiene que desarrollar un conjunto de métodos, ¿verdad? En este caso, para la implementación de un instrumento, la recolección de información, basado en una planeación, ¿verdad? De cómo se va a llevar a cabo la aplicación de esos instrumentos para estudiar un fenómeno, ¿sí? O en cuyo caso experimento, dependiendo del tipo de datos que se está analizando y de dónde se está obteniendo esa información. A su vez, esto nos va a dar como producto la obtención de datos, tal cual, que después para poder analizarlos se van a tener que organizar, es decir, darle estructura a la información que en apariencia tiene un poco de caos y desorden, resumirla, que una de las principales formas de resumir esa información es a través de tablas, por ejemplo, que es algo que se va a ver mucho en cuanto a estadística, ¿verdad? Para después presentarla, ¿sí? Es decir, formular gráficos o diagramas que nos permitan analizar de una manera mucho más fácil la información que estamos obteniendo a través de este ejercicio de recolección de información, para después analizarla, es decir, poner en análisis, en crisis, esa información presentada y determinar a través de razones o a través de proporciones cómo se está comportando la información. Hasta este punto, la estadística, por ejemplo, que se va a encargar de hacer esta primera fase en su mayoría, va a ser la estadística descriptiva. En particular, la información que se va a presentar en un momento dado para ciertos datos, en una fase o en un momento que se está analizando, ¿verdad? En este caso, la estadística descriptiva nos va a llevar a estas primeras fases, es decir, a través de un conjunto de métodos, de manera planeada, se va a desarrollar estudios varios o experimentos dependiendo del tipo de información para obtener datos que a su vez se van a organizar, resumir y presentar, para después hacer un análisis, en este caso por un momento dado. En la sección de interpretar y llegar a conclusiones, nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es la estadística inferencial, que a su vez se va a alcanzar esta fase una vez hecho las anteriores. Es decir, que para poder llegar a la estadística inferencial, que es en particular el análisis de la información a través en comparación a una segunda variable de interés, puede ser en este caso un conjunto de datos con base en el tiempo, con base en un grupo muestral, con base en otra variable de contraste, ¿verdad? Nos va a llevar a una interpretación, una conclusión. Pero eso no va a quitar que vamos a tener que implementar un método, una planeación, una obtención de datos, una organización de la información, un resumen y una presentación de la misma información. Y eso es un análisis, ¿verdad? La gran diferencia entre estas ramas es que la estadística descriptiva nos va a mostrar en un momento dado cómo se está comportando la información. La estadística inferencial va a requerir de información histórica, un conjunto o una serie de datos obtenidos o fases obtenidas a través de múltiples ejercicios de estadística descriptiva para poder llevar a una interpretación o conclusión y, ¿por qué no?, a una posible predicción con base en la información obtenida. Pero en este caso vamos a quedarnos con la idea de que estas son las fases primordiales de la estadística descriptiva inferencial como parte de la estadística, ¿verdad? Del ejercicio de la estadística. Otra definición dice: la estadística es una rama de las matemáticas que contribuye a otras ciencias con métodos que hacen posible conclusiones correctas con una precisión deseada a partir de datos numéricos que presentan variación y que se asocian a una o varias variables. Por tanto, la naturaleza y calidad de los datos hacen factible incrementar la certidumbre en las conclusiones estadísticas, ¿verdad? Esta definición está más vinculada a la definición de la estadística inferencial,
¿verdad? Por el hecho de que me introducen algunos conceptos como lo es precisión deseada de los datos, que es algo muy estrechamente ligado a la estadística inferencial, que parte a través de probabilidades de ocurrencia de los fenómenos descritos a través de las fórmulas y métodos propios de la estadística inferencial. ¿Verdad? Se hablan de variables, de una o varias variables que también está íntimamente ligado y que más adelante definiremos que es una variable tal cual, ¿verdad? La factibilidad y la certidumbre, que son también conceptos que más adelante estaremos viendo en estadística inferencial, ¿verdad? Pero es indudable que nos va a llevar a esto una conclusión estadística con base en la información, ¿verdad? Que también está muy ligado a la estadística inferencial que nos permite obtener conclusiones o llegar a una interpretación de la realidad con base en datos históricos en particular. Otra definición, en este caso de Miguel Ángel Márquez, dice: la estadística es la ciencia de la recopilación, organización, análisis y extracción de conclusiones a partir de datos, ¿verdad? Que aquí concreta mucho lo que estamos viendo en los anteriores puntos con Triola acerca de las fases de la estadística. Y volvemos a repetir que en particular, la estadística descriptiva nos va a llevar a la recopilación, organización y análisis, y la inferencial va a ir un poco más allá porque aparte vamos a tener que generar conclusiones con base en este ejercicio de análisis histórico de la información que fue recopilada, organizada y analizada previamente en ejercicio de estadística descriptiva. Sí, otra definición dice: se describe como la ciencia o el arte de reunir y analizar datos e inferir consecuencias a partir de esos elementos, ¿verdad? Esa es una definición más corta, pero que reúne las características y cualidades de la estadística descriptiva inferencial. La primera parte, que es la de reunir y analizar datos, y la segunda parte, que es la de inferir consecuencias a partir de esto, ¿verdad? Por eso están íntimamente ligadas ambas ramas de la estadística. Después viene rama de las matemáticas, que aborda los datos numéricos o cuánticos, es decir, que se pueden medir con números o que están expresados en números, y los liga con métodos científicos en la toma, organización, recopilación, presentación y análisis de los mismos con el fin de tomar decisiones razonables, ¿verdad? Otra cuestión que está íntimamente ligado con la estadística y en particular con la estadística inferencial es la investigación. ¿Por qué? Porque en el proceso de método científico se tiene que llegar a una fase donde se comprueba una hipótesis o se comprueba un cuestionamiento de la realidad con base en datos. Una forma de poder comprobar la información a través de datos es mediante la estadística. ¿Por qué? Porque la misma estadística parte de datos, ¿verdad? Y nos llega a conclusiones a través del análisis de los mismos. Por ello, la investigación tiene mucho soporte de la estadística, ¿verdad? De manera que la estadística permite llegar a esas conclusiones soportado en datos, ¿verdad? A su vez, estadística también se nutre del método científico, en que en particular para poder llegar a conclusiones lo más certeras posibles o con la mayor validez posible, pues tiene que partir de un método riguroso, ¿verdad? Por ejemplo, en estas fases de la toma de la información, pues debe haber un cierto método y estructura al momento de tomar los datos, ¿verdad? No puede ser solamente información dispersa o que no nos lleve a conclusiones correctas y concretas. La organización también tiene un peso al momento de estructurar la información de manera que nos permita una fácil interpretación y análisis. La recopilación que debe de haber cierto cuidado y cierta cantidad de datos a recopilar que nos permite llegar a conclusiones factibles, ¿verdad? La presentación, ¿verdad? Que también nos va a permitir que esa información se presente de manera concreta, sin, digamos, alterar las cifras digamos, dilucidar información que no es la adecuada. El análisis, que también va a tener hay una cuestión en cuanto a la manera correcta de analizar la información para no llegar a conclusiones erróneas con información, ¿verdad? Un mismo serie de datos puede ser trabajada de diferentes maneras y llegar a diferentes conclusiones a partir de los mismos datos y todo, ¿verdad? Para, en este caso, tomar una decisión razonable o en el caso de la investigación, llegar a conclusiones correctas con base en los datos obtenidos, ¿verdad? Otra definición dice: la ciencia que se ocupa de la reunión o recopilación de todos los hechos que se puedan valorar mecánicamente para hacer comparaciones entre las cifras y sacar conclusiones, aplicando la teoría de las probabilidades. Igualmente, la probabilidad es un tema que en ambas ramas de la estadística se ve inmersa, ¿verdad? De diferentes maneras. En el caso de la estadística descriptiva, digamos, la probabilidad se va a ver sobre todo en cuanto a la obtención de un valor de ocurrencia de un fenómeno, en particular sujeto a una serie de restricciones y digamos, omitiendo variables incidentales o ambientales, ¿verdad? Solamente
obteniendo la probabilidad o posibilidad de que ocurra un evento sujeto a una serie de restricciones o eventualidades en un momento dado, ¿verdad? En cuanto a la estadística inferencial, la probabilidad va a estar más ligada a las cuestiones, en las cuestiones de qué tan factible es la ocurrencia de un fenómeno sujeto a el comportamiento de la variable en sí, ¿verdad? O qué tanta es la posibilidad de ocurrencia de la expresión que estamos calculando a través de métodos estadísticos inferenciales. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que suceda tal cual estamos describiéndolo? Y a su vez, ¿cuál es la probabilidad de no ocurrencia? Además, ¿cuál es el error de estimación? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que sucedan eventos atípicos aún y en el margen de probabilidad del que estamos calculando? Es decir, em, la probabilidad de que en la realidad esté ocurriendo y a su vez la probabilidad de que en alguno de los fenómenos, digamos, que se esté visualizando, hay un margen de error adicional al que se está asumiendo, ¿verdad? Otra definición es el conjunto de métodos o técnicas que estudia y analiza los datos que son susceptibles a expresiones numéricas para llegar a conclusiones que permitan tomar decisiones y pronosticar las consecuencias de la misma. Es el estudio del fenómeno del azar, agrupando, clasificando y ordenando experiencias o observaciones sobre la manifestación de hechos para reducir leyes o principios que lo rigen y así prevenir consecuencias, ¿verdad? Con esto habremos visto algunas definiciones bases de la estadística y con eso estaremos concluyendo este primer cápsula.